Muy buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. Bienvenidas y bienvenidos a Epimundo en modo texto. Saludos a la comunidad internacional, saludos a la indiada de la escena que está ahí esperando amablemente, atentamente en los BBS, en Fidonet, en Aracnet, en Usenet. Están esperando que salgan nueva información. Mandamos un saludo, por supuesto, al muchacho que hace los videos de Back to the BBS, que son espectaculares también. Acá vamos por otro lado, tenemos otro estilo, ni mejor ni peor. Yo creo que peor es mi estilo, pero bueno, digo ni mejor ni peor por esto de la diversidad y todo eso. Y hablando de diversidad, ya que The Vault BBS, que es el BBS que regenteamos junto con el señor Rodrigo Peláez, es el cuartel general de la crew Hermanas del Perro Magnético, la crew latinoamericana, que hoy en día se está volviendo directamente ya no solo latinoamericana, sino mundial, con la presencia del señor Kurogawa, que es este artista que hace cosas con Unicode, con emoticones y todo eso. Se sumó a Hermanas del Perro Magnético. Yo estoy muy contento de ser el cuartel general, de tener un BBS que es el cuartel general, y apoyar un poquito, desde mi humilde lugar, la movida latinoamericana. Hermanas del Perro Magnético sacó hace un par de meses un pack referido al Monkey Island, o Monkey Island, mejor dicho, ya que me están viendo personas que hablan inglés, voy a expresarme correctamente. Otra cosa es que no le pongo música a este video, para que la inteligencia artificial de YouTube detecte bien mis palabras, por eso estoy pronunciando correctamente como si fuese un locutor, para luego hacer más fácil el tema de la traducción al inglés, ¿verdad? Yo el tema de la traducción al inglés siempre le hacía a mano, pero esta vez la vamos a hacer un poquito más automático, y después yo voy a repasar y voy a poner los insultos, porque YouTube te censura los insultos. ¿En qué estábamos? Ah, sí, por supuesto. El pack en homenaje a este maravilloso juego de Ron Gilbert, que justamente salió hace poco la nueva versión. Vamos a ver un poquito de lo que tiene este pack hermoso. Hay de todo, ¿eh? Pueden ver, esto es de Alacrán, es un Petsky espectacular, hermoso homenaje. Hay mucha variedad en Hermanas, ¿eh? No se puede negar esto. Ale Pérez, Arleca haciendo... Esperen que me tome un mate. Haciendo el ASCII que más le gusta a él, que es una especie de cosa abstracta con un poco de figurativo mezclado. Este me gusta, ¿eh? Esto es Verdix, metiendo un poquito de CGA. La Bonsai, que hace cosas con UTF y yo las estuve pasando a Codepage, a CodePage de IBM, y bueno, es distinto. Cuando lo pasé a IBM, ya lo van a ver en The Vault, se pone un poquito más largo el asunto por un tema de tipografía más que nada, pero es bastante traducible los bloques, estos checks, la famosa escena de Monkey Island en la que te quedas ahogado, ¿verdad? Hay de todo, gente. Este Dead Guy y Kurogawa en la isla equivocada, en la isla de los monos equivocados. Me encanta lo que hace Kurogawa. Estábamos hablando la otra vez con la gente de Kurogawa de Japón, la gente de Subcultura, acerca del futuro del arte texto. Yo creo que tenemos que buscar terminales copadas, ir hablando un poquito de las terminales nuevas, donde se puedan poner emoticones, un poquito del arte de Telegram. De eso tenemos que hablar acá en Epimundo. Esto es LMN, la mano. Bueno, acá tenemos algo que no suelo mostrar, pero está buenísimo. No suelo mostrar porque son 160 columnas, pero esto está muy bueno, hecho por Roboto. Excelente. Esta es Petsky Cola. Bueno, de todo hay, ¿eh? Hay Petsky, hay
Hay ANSI, hay ASCII, hay de todo un poquito. Hablando de esto, hablando de Vault y hablando de, más que nada, más que de The Vault, de este pack hermoso de Hermanas del Perro Magnético, tuve el honor de estar en una reunión, Estoy medio tarado hoy, perdonen, se me está... En una exhibición, en una muestra de obras. Por primera vez en Argentina, mentira, no es por primera vez en Argentina, pero en un bar donde hay videojuegos, donde tocó un muchacho italiano, que ahora no me viene el nombre a la cabeza. ¿Cómo estoy hoy? Por favor, estuvo tocando la Game Boy ahí en vivo, hermoso todo. Discúlpenme gente, pero ahí van a ver imágenes de lo que fue la fiesta en el bar El Destello de Buenos Aires, en el que se exhibieron estas obras. Imagínense qué lindo si en los bares de Europa, de Estados Unidos, se copan y empiezan a hacer exhibición de arte en modo texto. Desde Argentina le mandamos un saludo a toda la escena y los incitamos a que intenten movidas similares y las compartan. Les prometo que desde aquí, desde esta humilde pantalla de Epimundo, les vamos a dar cabida, les vamos a dar lugar, les vamos a dar luces, spotlights, para lo que me manden. Si me mandan fotos de la escena internacional, de lo que hacen con respecto a llevar al mundo físico lo que otrora era exclusivamente del mundo digital, desde aquí lo apoyamos. ¿Qué más tenemos? Destello de... Si quieren ver algo interesante de lo que pasó en el pack de hermanas, entren a The Vault y aprieten la tecla P de Pirate Wheel, la ruedita pirata del Monkey Island, la ruedita que servía como protección antipiratería para el juego. La recreó Roboto utilizando personajes. No quiero decir nada porque quiero que entren a The Vault y miren eso. Por favor, mírenlo. Mírenlo porque está buenísimo. Ahí van a ver escenas en pantalla. A ver. Ahí estoy mandando con la mente escenas en pantalla de lo que es la ruedita pirata, ¿no? Qué lindo, con los personajes de hermanas, con los protagonistas de hermanas. Hasta aparezco yo. Me metieron en hermanas solamente porque yo les hago promoción. El mundo es un lugar muy dulce para Epimundo. El mundo es un lugar muy dulce para Don Epi. Porque Don Epi es feliz con este tipo de cosas. Don Epi no busca la fama, no busca el dinero, no busca la gloria. Busca que lo metan adentro de una cruz. ¿Qué más, Gonzalito? ¿Con qué vamos más? Me tomo un mate y sigo. Para la gente de la comunidad internacional le digo que esto no es droga, no es droga para nada, esto es yerba mate y los argentinos lo tomamos aunque haga 40 grados de calor. En este momento está haciendo mucho calor, me estoy descomponiendo. Pásense por The Vault para ver Usenet. La primer red social de la historia la tenemos en The Vault. Tenemos los newsgroups. Tenemos obviamente pasado todo a formato Fido para que se pueda leer en The Vault. Pero tenemos una linda selección. Vamos a borrar algunas áreas, algunos grupos de noticias. Porque estamos ahí curando todavía. Tenemos 50 más o menos, pero los vamos a achicar. Los invito a visitar la sección de mensajes. Entrar a Alt TV Simpsons, que es digamos el newsgroup más histórico, el más lindo para mí, porque en los 90 yo entraba a Usenet para comentar estas cosas, para leer las cápsulas de episodios, que son una especie de resumen de episodios hecha por gente que ama a los Simpsons, y eso sigue vivo, sigue ahí, con menos tráfico, pero vamos a darle un poquito de vida. Entren a The Vault y escriban algo en Alt TV Simpson y déjense de joder. ¿Qué más tenemos, Gonzalito? A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a pasar a algo muy lindo que me regalaron los muchachos de Text Mode Friends, Polydux y toda LDA y toda la pelota. Vamos con esta genialidad. Miren qué genialidad. Una nueva pieza de arte para Epimundo. Ellos dicen que yo les hice un desafío, y es verdad, les hice un desafío. Les dije, ¿por qué no usemos 25 filas y millones de columnas? Entonces se puede hacer un scroll unidireccional, digamos, un scroll lateral nada más, no lateral y además de arriba para abajo. Miren qué genialidad, para Halloween lo han creado. Está bien,
Lo hicieron con el formato 80x50, ¿no? Del VGA 80x50, o sea que son cuadraditos en lugar de ser rectángulos. Eso es lo único que puedo llegar a criticar, entre comillas. Lo probé en el board y no se ve mal, pero tampoco se ve como se está viendo esta imagen, ¿verdad? No les pido más nada, gente, a ustedes. Ustedes son un amor y ustedes me han roto el culo, básicamente, con esto porque no me lo esperaba. Miren qué genial. Está Godzilla, están los monstruitos esperando el autobús. Estoy yo también. Aparece Epimundo en una especie de casi... Porque cuando los bloques son así cuadraditos, parece Petsky. ¿Vieron? Parece Petsky. Hay de todo, hay técnicas diferentes. Hay enfoques diferentes de lo que tiene que ser el arte texto. Ya saben que esto, Text Mode Friends, mezclan, son personas muy distintas, todas unidas por el amor al texto y por el amor a las boludeces que yo digo, porque ya es la segunda vez que me hacen caso. Es impresionante. Una vez lo hicieron a lo ancho, pero eran más de 25 filas. Y ahora lo hicieron, los hijos de puta lo hicieron, loco. Esperen que está pasando ambulancia. Mi barrio es un barrio muy peligroso y cada tanto apuñalan a uno. Stop something. Eh, les mando un beso a los muchachos, a los amigos del texto. Gracias por los corazoncitos. Mua, mua. Ustedes son una masa. Vamos con lo mejor del 2022 y nos dejamos de joder. Hice una colección de lo que para mí es lo mejor del 2022 y esta semana va a empezar a aparecer en The Bowl TV. Por cierto, en The Bowl TV pueden ver la colección hermosa de 150 obras de 1996. Me revisé todo el año 1996, decenas de miles de obras, y me quedé con 150. Déjense de joder, si eso no es una curación fina, fina, fina. Jamón del medio es lo que es Epimundo. Pero vamos acá con esta colección del 2022, de las cuales recolecté 55 obras, 55 obras, y acá lo achiqué casi a la mitad para mostrarlos aquí en Epimundo. Así que esta es la creme brûlée. Vamos. Vamos con lo mejor del 2022 y arrancamos con esta chanchada total, una podredumbre impresionante de bloques. Esto es lo que me mantiene en el negocio, gente. Este tipo de cosas me mantiene en el negocio y este tipo de cosas hace que yo ame el block ASCII. Cuando el block ASCII siempre fue algo medio polémico para mí, siempre lo consideré que tenía que estar recluido en los archivos info, en los file it y recluido en los nosocomios del palo, ¿no? En los nosocomios del palo, en los manicomios de la gente que usa modo texto y esas cosas. La verdad que esto me hace pensar que algunos block ASCII deberían estar en una buena galería de arte, en un museo, lo que sea. Miren qué lindas calaveritas, la puta que lo reparió con esto, ¿no? Esto es parte del calendario de Blocktronics. Tetanus es el que más me gustó. Digamos, la imagen que más me gustó, me parece que cómo juega con el color rojo. Yo sé que es una imagen que se sacó de otro lado, pero queda tan bien en los bloques que lo necesitaba destacar. 5M Aracnet, esto está buenísimo, ¿eh? Esto está buenísimo. Obviamente el ASCII Amiga garpa mucho para tipografías. Las tipografías me suelen gustar más con ASCII Amiga que con ASCII PC. Obviamente hay millones de excepciones, pero en líneas generales me gusta más el efecto que se crea y más cuando le meten estos colores de fondo, este rosa y azul, estas barras que cruzan el ASCII plano, me parece que le da dinamismo. The Night, con algo que realmente me sorprendió. Esto es The Night, ¿no? ¿Verdad? Sí, es The Night. Me sorprendió. Esta obra me parece encantadora.
Me parece un Pac-Man que dice mucho. Me parece una obra de arte esto. Se está comiendo obviamente un bloque de ANSI. Pero me gusta la expresión casi cadavérica de este Pac-Man. Y me gusta el equilibrio. Al principio dije, se desbalancea un poco. Porque está el bloque ahí solito a la derecha. La mirada se va a ir para el lado del bloque, se va a caer. Pero la verdad que no, porque todo el peso que tiene el Pac-Man, lo pesado que es el Pac-Man del lado izquierdo, lo compensa bastante. Me parece fantástico esto. Esto, bueno, es genius. Esto es genius. Adel Faure haciendo... Ya lo hablamos de esto, ¿no? Esto yo creo que ya lo hablamos, pero bueno, haciendo una especie de parodia del cuadro de Van Gogh, de la habitación de Van Gogh. Me parece que es por acá, hermanos. Utilizaron letra fuente amiga, pero el estilo puntillista no es el más común dentro de la amiga, así que felicito la iniciativa. Simple, simple, aún así para mí entra dentro de lo mejor del año. Simple pero efectivo. Manda un mensaje, envía un mensaje y espero que la gente lo reciba, ¿no? Miren que lo tenebroso y a la vez lo sencillo, ¿no? Porque no hay mucho, pero a la vez hay mucho. Hermoso esto, ¿eh? De AK. También un New School. ASCII PC. Dice ASCII, además. Tiene todos los condimentos como para que esto se imprima y se cuelgue en la pared de una habitación, ¿verdad? Tiene todo. Parece el arte pop de Andy Warhol. Me hace acordar a la época en la que se empezaba a mezclar el cómic con el arte más elevado, ¿no? Según los críticos. Esa época. Esto es de Arleca. En Impure. Arleca me gusta mucho cuando hace cosas abstractas. Tiene que existir lo abstracto también, porque tiene que haber. Es nuestro Jackson Pollock, Arleca. Y me gusta la dinámica que tiene, me gusta la composición de este cuadro, que increíblemente está más balanceado de lo que a priori yo pensaba. No está 100% balanceado, pero tiene una dinámica que cuando lo vi dije, epa, más o menos. Y cuando lo empecé a mirar atentamente, me gustó ese bloque que está ahí a la derecha, arriba. Me parece que sirve para balancear. Bien Arleca, bien Arleca. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto es de Filth. Es hermoso porque es la realidad, porque así son las cosas en el modo texto, porque todo esto está representado en nuestra experiencia cuando abríamos un fichero autoexec.bat o un fichero config.sys con el editor de OS, ¿verdad? Linda composición también, ¿eh? Linda composición y que mama de toda la cultura que venimos arrastrando hace años, hace décadas con el modo texto. Touché, Phil. Touché. LDA haciendo una salida del BBS en Overdue. Que para mí es todo lo que está bien, porque primero que es tenebroso como debe ser, después 80 por 25 o por 24. Es una sola pantalla porque es arte de BBS y el arte de BBS a mí me conmueve. Pero a la vez, perdonen, se me acaba de derramar el mate porque me quedé mirando la obra. Pero a la vez, ¿qué utilización de la línea negra constante? Esto es para la gente que está empezando. Le digo que estudien esta obra y dense cuenta cómo, a pesar de que no hay tanto detalle y la obra se vuelve incluso por momentos cuasi impresionista por el descalabro de bloques que hay en pantalla, miren cómo igual la línea negra, en la división de los brazos de la parca, en la división de la hoz con respecto al cielo, cómo la línea negra marca la fuerza
y le da legibilidad, aunque le saque detalle, porque te saca espacio, porque obviamente si vas a usar la línea negra no tenés lugar para otro color. Pero qué fuerza que le da, qué fuerza, qué posterización interesante para algo que no suele tener mucha definición. Cuando hay poca definición, salvo que quieras hacer deliberadamente algo impresionista al estilo clásico, tenés que aportarle la línea negra. Y digo porque hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Acá vamos con una de las mejores cosas de Roboto en cuanto a las 80 columnas. Yo siempre le rompo los huevos a Roboto para que se pase definitivamente a las 80 columnas. Y acá hizo algo que lo estuvimos exhibiendo en The Vault mucho tiempo. Para Blender, obviamente se inspiró en la cachetada que le dio el pelotudo de Will Smith al pelotudo de Chris Rock, básicamente, porque eran dos pelotudos ahí en pantalla. Igual Will Smith es un cagón, quiero decirles que Will Smith es un cagón, porque si vos le querés pegar a alguien, no le vas a pegar a un tipo que está trabajando en ese momento. Lo agarrás afuera en el corte y lo cagás bien a trompadas, y no te subís al escenario como una nena a darle un sopapo y a ponerte a llorar. Pero bueno, esa es una visión, una opinión que tengo yo y que quizás sea condenada en el futuro porque hay tiempos y vientos de cambio. Me encantó esta de Roboto, divertida. Tiene que haber diversión también en el arte. Y les mostró esto porque no siempre la línea negra es absolutamente necesaria. Obviamente aquí el gato es negro, por lo cual la línea negra ya está implícita, ¿no? El gato es en negro, pero también tenemos una división que no se marca, que es entre el azul y el rosa, ¿no? O el magenta, bueno, como quieran llamarlo. Esa división que hay abajo a la izquierda, que no se marca, genera cierta disonancia dentro de lo que es el estándar del ANSI, pero termina siendo, debido a la fuerza que tiene el gato negro, que ocupa la mayor parte de la pantalla, termina siendo válido y termina siendo una obra impresionista, casi expresionista, al estilo Edvard Munch, El Grito, ¿no? Me parece que es un buen enfoque también eliminar esa idea de la línea negra siempre y cuando se busque un mensaje. En este caso, resaltar al gato y generar una sensación de suciedad en el resto de la pantalla. Me parece que acá garpa. Yo de esto no sé qué decir, porque yo pienso, capaz esto salió de otro lado, lo copiaron de otro lado, yo no conozco la imagen, pero no puedo dejar de destacarlo como una de las mejores cosas que vi este año, ¿no? Díganme si no se quieren poner un póster de esto en sus baños, en sus plazas, en los hospitales debería haber un póster de esto. ¿Quién no quiere entrar a Acid Underworld y dejarse de joder, ¿no? Después de ver esto. Otra de Acid. Esto es increíble. Esto es Tainted. De nuevo, Tainted. O sea, Tainted, por supuesto que puedo llegar a hacer una colección solo de Tainted porque me encanta todo lo que hace. Pero esto, miren cómo juega con las líneas horizontales acá. Qué técnica interesante, a pesar de ser clásico, de ser un ANSI clásico. Cuando me refiero a ANSI clásico, es una sola imagen, alargada, en general con un título al final, a veces una pequeña intro al principio, un paisaje. Es un ANSI clásico. Yo no oculto mi amor por los ANSIs clásicos, no puedo ocultarlo. Pero en este caso hay algo más, ¿no? Qué bien se ve. Son los mismos 16 colores de toda la vida, loco. ¿Cómo puede ser que no nos aburramos de estos 16 colores que ya sabemos de memoria? De memoria, pero miren cómo se siguen viendo distintos. Esto es lo que ganó la Flash Party 2022, en la que tuve el honor de participar como comentarista, como presentador de algunas cosas junto con la señorita Gala. Algunos dicen que utilizar personajes ya creados, personajes de los cómics, le resta validez. Yo creo que puede ser, pero en este caso puntual, lo modificó lo suficiente como para hacer una nueva. No es una iteración, una de tantas. Es una nueva reimaginación. Tiene que haber un poco de violinismo en Epimundo,
por supuesto. Miren esta piba. Qué linda piba, ¿no? Esto es de... ¿cómo es? Hoy sí que estoy hecho un pelotudo. Esto es Heine y The Night. Heine en general se dedica a hacer la obra dibujada a mano y The Night la pasa a bloques. The Night es uno de los que mejor sabe dibujar chicas, pero Heine dibuja chicas bastante subidas de tono, la piba. Así que si queremos violinismo tenemos que ir para este lado. ¿Qué puedo decir de esto? Nail, Filth. Para mí es todo lo que está bien esto. No sé qué opinan ustedes. Para mí es todo lo que está bien. Una obra impresionista como debe ser, con líneas negras donde debe tenerlas. Yo no conozco la imagen original, pero quedó bárbara. Quedó bárbara, loco. Wow. Interesante este también, usando solo la paleta roja. Casi un monocromo, loco. Warpus, The Night. Me gusta todo de esto. Me gusta el diseño, me gusta el balance. Me gusta el minimalismo de haber usado... Obviamente hay un par de momentos de este arte que salió en Lazarus. Hay un par de líneas un poquito crudas, rudas, pero creo que va bien con el tema del monocromo, ¿no? A mí me gustó porque queda muy bien, casa muy bien las aristas duras con la dureza del color, con la dureza del color. Esto es bárbaro. Esto dice Sashi arriba en letras, como si fueran bloques de departamentos, casas, edificios. Y después tenés los árboles abajo, la ciudad. Todo en una especie de perspectiva inventada, que no puede ser real, pero por otra parte la entendemos perfectamente. Esto acusa ser del 2021, pero bueno, salió en un pack del 2022 y yo lo meto en 2022, carajo. Me parece de lo mejorcito que salió y de lo más original que vi en el año. ¿Les gusta? Yo lo amo. Y esto es todo lo que está bien, y es simple. Wikileaks, no porque se diga Wikileaks, no porque sea por cuestiones de política ni nada. Pero miren esta tipografía, miren ese mundo que está goteando, ese mundo imperfecto, esa mancha. Qué simple, qué lindo que queda, ¿no? Qué lindo que queda el degradé de los bloques ANSI. Y ya les digo, los mismos colores de siempre, el mismo magenta de siempre, el mismo cian de siempre, el mismo azulito. ¿No nos hincha las pelotas? Yo tengo las bolas como llenas ya de estos colores. Tengo las bolas llenas de colores. Sin embargo, veo esto y es como si lo viera por primera vez. Eso es porque es la magia del arte en modo texto. 16 colores, mis polainas. ¿Les gustó? Buenos artes, ¿verdad? Si quieren más, ya saben a dónde ir. A devoltbbs.ddns.net, puerto 2323. Y allí pueden conocerme a mí y a Rodrigo Peláez y a toda una banda de inadaptados que se conectan desde el cono sur de este planeta tan castigado. Pero basta de boludeces, porque estoy hablando de así a la inteligencia artificial de Google, perdón, Creo que en el futuro nos vamos a volver todos locutores y al pedo porque las computadoras van a entender todo, hasta cuando hablamos mal y todo. Ya entienden cuando hablamos mal, ya entienden la jerga. Las computadoras ya son mejores que nosotros, pero nosotros seguimos prefiriendo el cálido abrazo de un humano, el olor de un humano, antes que el olor al canfor que tienen las computadoras. Vamos a visitar dos BBS hermosos como The Quantum Wormhole del señor Midlothian y Absinthe del señor Anachronist. ¿Por qué vamos a visitarlos? Solo para que vean un par de cositas que tienen, un par de cositas interesantes que tienen esos boards que yo los invito a que conozcan. Vamos con The Quantum Wormhole, que es un hermoso board regenteado por Midlothian. Siempre tiene cosas interesantes para visitarlo, tiene un montón de cosas. Quiero que vean el fichero impresionante, el fichero
de BBS, donde se pueden conectar directamente desde allí, pero si no también tienen info y tienen una forma de votar, de rating en cada BBS. Vamos a buscar a The Vault, a ver si está presente. Aquí. Espectacular y actualizado, ¿eh? Para que vean que el camino de los BBS no es tortuoso, sino que parte del arte del BBS es justamente hacerlo interesante y hacerlo fácil para la gente que es outsider. Información de los nodos, puntaje. Bueno, gran mod del señor Midlothian. Hay para todos los gustos. También podemos ver una historia del arte en texto. Son 15 paginitas nada más, pero los invito a que la visiten porque es hermoso verlo dentro de un board, esto, con explicaciones básicamente de cómo fue evolucionando. Muy simple, podrían extenderse, sí, pero para alguien que recién entra en la movida, tenemos un pantallazo hermoso que me hace pensar que no está del todo explotado esto en los BBS. Esto de hacer libros interactivos. Y miren esto. Sos Rick roleado. Esto es Sixel. Podés llegar a ser Rick roleado en Midlothian. Los invito a visitarlo, ¿eh? Por favor, vayan a la sección Doors y conozcan esa chanchada. Pasamos rápidamente a Absinthe. Que hay algo que es increíble. Skullhack, que es un fork, o sea, un mod, digamos, de NetHack para que funcione dentro de Absinthe, que es un BBS funcionando en Amiga. O sea que tenemos NetHack, el famoso juego de rol, el roguelike, pero con caracteres Amiga, funcionando en una Amiga. Impresionante lo que hizo Advanced, ¿eh? Miren las imágenes que pone el tipo. O sea, es un fork, pero además está mejorado. Bueno, si está mejorado o no es una cuestión subjetiva. La verdad es que recontra vale la pena jugar NetHack dentro de Absinthe. Es una experiencia religiosa. Se juega muy bien, ¿eh? Estuve jugando un rato y se juega muy bien. Doy fe. Miren el Necronomicon. Todo con hermosos artes del gran Ernst, que ya hablamos de Skyriders, que es un juego exclusivo para Absinthe BBS, pero acá tenemos un juego que es un clásico de la puta madre, que viene de los años 80 y que la verdad vale la pena revisitar en una experiencia text mode única. Me generó una grata sensación en el pecho. Esa sensación de que no estoy solo en este mundo. De que hay gente que está dispuesta a todo para vivir adentro de una terminal. De una vez por todas. Tenemos todo adentro de una terminal, gente. No tendremos por qué salir nunca de la terminal en modo texto. Ahora podemos jugar adentro de una Amiga 1200 a NetHack a través de Telnet. Mientras miramos los maravillosos artes agregados por el señor Anachronist. ¿Y qué más decirle, gente? Me despido. Gracias por estar allí. Gracias a la escena, gracias a la movida, gracias a los muchachos locales y a los muchachos de la escena internacional, por supuesto. Gracias a la gente de Fidonet, Zona 4, a la gente de FSXNet, Aracnet, a la gente de Retronet y a todas las net habidas y por haber. Manden amor, que necesito amor. Porque Don Epi no es un robot, Don Epi es un ser humano, así que manden todo el amor que quieran, compartan este video, hablen del modo texto, exprésenlo de una manera agradable. Hay mucha gente que le interesaría ver esto, pero piensa que es demasiado tortuoso o es algo muy antiguo o ya son muy viejos para cambiar. Yo creo que nadie es muy viejo para cambiar. Muéstrenle esto a todos sus amigos, muéstrenle el video y muéstrenle el arte que a ustedes les guste. Háganles conocer un BBS y por favor, hagan que los BBS sean accesibles para el público moderno porque si no nos morimos. Tiene que haber BBS old school.
old school. Tiene que haber BBS que sean como museos. Pero también tienen que haber BBS que sean como museos modernos de esto que es el modo texto. Gracias. Muerte al píxel. Viva el texto. Los quiero.